Difícil para mí hablar después de escuchar a Mayerlis, a Alba Lucía, a Juan Camilo, a estos líderes que han defendido unas causas que nosotros también hemos acompañado durante mucho tiempo. Yo quiero comenzar saludándolos a todos y agradeciéndolos, a ustedes quienes nos acompañan acá presencialmente, un grupo de marcha de todo el país, el comité programático, a Luis Eduardo Garzón, a Lucho, quien nos acompañó desde el comienzo de este sueño, y a la gente de muchos departamentos de Colombia, y a los más de 500 delegados que nos han acompañado. Ya llevamos 3 horas de sesión de este encuentro nacional de En Marcha, y vamos a concluir con estas palabras que de alguna manera recogen el trabajo que hemos hecho durante estos 2 años, y obviamente después escuchando a los compañeros de la Coalición de la Esperanza, que deben estar por llegar en el panel, a Angélica y a Juanita, que son también compañeras de la Coalición de la Esperanza, y a todos y cada uno de ustedes nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Hace 30 años estábamos a 3 días de sepultar la Constitución que nos definió como Estado por más de 100 años y promulgar una nueva Carta Política en Colombia. Nació la Constitución de 1991 y murió la de 1886. Abrimos la posibilidad de un Estado más democrático, incluyente, descentralizado y participativo. La Asamblea Nacional Constituyente hizo una gran tarea en coordinación con el Gobierno Nacional de la época, representado con lujo de detalles por su ministro Humberto de la Calle. Para nosotros es un honor hoy contar con su presencia y compartir tareas y sueños en la Coalición de la Esperanza. A él y a Antonio Navarro todavía con nosotros, a Horacio Serpa y Álvaro Gómez en ausencia, nuestra admiración, respeto y gratitud por este enorme logro. La Constitución del 91 transformó la sociedad colombiana, consagró el Estado social de derecho, estableció un catálogo amplio de libertades y derechos ciudadanos, reconoció como ciudadanos de primera categoría a las comunidades indígenas y afros de Colombia. Saludo aquí de manera muy especial a mi querida amiga Liliana Pechené, quien nos acompaña desde el pueblo Misac del Cauca y va a ser candidata al Senado en la lista de la Coalición de la Esperanza. Definió la libertad de cultos, impulsó la democracia participativa y avanzó en la descentralización política del país. Sin embargo, quedaron muchas tareas por cumplir, unas por vacíos evidentes en el nuevo texto y la mayoría porque en estas 3 décadas no se han desarrollado por el Congreso. Hoy, en este primer encuentro nacional de En Marcha, con la presencia de delegados de 25 departamentos del país, de líderes campesinos, indígenas, afros, empresarios y trabajadores, jóvenes, mujeres y población LGBTI y ciudadanos de todas las condiciones sociales, queremos desde nuestro movimiento lanzar un desafío, inicialmente a la Coalición de la Esperanza y posteriormente a todo el país, para que en medio de la más grave crisis que hayamos vivido en mucho tiempo, renovemos nuestro compromiso con los ideales de la Constitución del 91, que compartimos integralmente, e impulsemos 3 acuerdos esenciales para hacerlo realidad hoy. Primero, un acuerdo social. Segundo, un acuerdo institucional. Y tercero, un acuerdo territorial. Acuerdo social. En el gobierno de la coalición en que participará En Marcha a partir del 7 de agosto del 2022, nos trasnochará el hambre que hoy padecen la tercera parte de los colombianos. Nos desvelará el hambre de un niño de Ismina en el Chocó o un anciano de Ciudad Bolívar en Bogotá.
y no el concepto de una agencia calificadora de riesgo en Nueva York. La política social no seguirá siendo apéndice de la política económica. Las cifras de hoy, queridas amigas y amigos, no son tolerables, no son aceptables. En estos 3 años del gobierno uribista, retrocedimos socialmente a la primera década de este siglo. Según las propias cifras del DANE, la pobreza pasó del 34,7 del 2018 al 42,5 en el 2020. Más grave aún, la cifra de pobreza extrema, se dobló del 8,2 al 15,1. El desempleo aumentó del 9,5 al 15,1. Y lo más dramático, 1 de cada 3 hogares en nuestro país no puede tener sus 3 comidas al día, aguanta hambre. Hoy es más necesario que nunca un programa como el que nuestro compañero Lucho Garzón lideró en Bogotá para replicarlo en todas las regiones del país. Vivimos una verdadera hecatombe, un estallido social que en el único lugar de Colombia y del mundo en el que no se han enterado es en el Palacio de Nariño, y que no es culpa de Maduro, ni de Santos, ni de una ayatola del Hezbolá, ni de Rusia, ni de Petro, ni de Fidel Castro que resucitó. Es la culpa del gobierno de Iván Duque, que desde el 21 de noviembre del 2019 no escucha el grito desesperado de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar, de jóvenes sin oportunidades en nuestro país. El acuerdo social que proponemos debe tener los siguientes mínimos. Primero, no más familias con hambre. Ingreso mínimo garantizado o trabajo digno garantizado por un salario mínimo mensual para las familias pobres y vulnerables mientras pueden acceder a empleos bien remunerados. Para ese efecto se pueden reorganizar los actuales programas de subsidios, evitar duplicidades, disminuir la burocracia que los maneja y establecer unas fuentes presupuestales ciertas con los nuevos ingresos. Segundo, la obsesión del próximo gobierno será el empleo, a lo cual dedicaremos todos los esfuerzos del gobierno, sector privado y organizaciones sociales. El objetivo central de toda la política económica, incluida la colaboración eficaz del Banco de la República, será la generación de 3 millones de nuevos empleos y bajar en 4 años a la mitad la actual tasa de desempleo, que está en más del 15%, la más alta de América Latina, antes y después de la pandemia. Para ello proponemos además que, así como el Banco de la República fija una meta anual de inflación, en cuyos logros ha sido exitoso el emisor, también se defina una meta anual de empleo en conjunto con el gobierno nacional. Tercero, empleo de emergencia. Mientras se logran estos objetivos, en el primer año, como lo planteó ya Mauricio Cabrera, crearemos 1 millón de empleos, especialmente para jóvenes financiados con recursos del Estado, pero gerenciados por el sector privado y la sociedad civil. Estos nuevos trabajadores se dedicarán a la construcción de bienes públicos en campos y ciudades. Cuarto, impulso a la producción nacional, apoyo real y efectivo a la pequeña empresa y a los emprendedores y mayor inversión en ciencia y en tecnología. Lástima que no está Jorge Enrique Robledo, porque le va a gustar revisar los tratados de libre comercio para fortalecer el mercado interno y concentrarnos en serio en la diversificación de las exportaciones. Quinto, educación de calidad para todos. Para que los jóvenes pobres tengan real acceso a la universidad, la educación primaria y secundaria deberán tener la misma calidad de la privada. Impulsaremos la jornada única en todos los colegios, así como la educación bilingüe y la formación vocacional y técnica, esencial para un mercado laboral más eficiente. El segundo acuerdo que debemos trabajar desde la coalición de la esperanza para todo el país es el acuerdo institucional. El Estado colombiano no funciona, y en este gobierno menos. Es la gran tragedia de este país. Cada vez es más cierta la frase
de que tenemos mucho territorio y poco Estado. No hemos podido ocuparlo institucionalmente y por ello la presencia permanente de ilegales. Hay que reconocer que ni siquiera tras la firma del acuerdo de paz logramos ocupar el Estado colombiano. Lo que exigen los jóvenes en la calle, en materia de implementación del acuerdo de paz, de empleo, de acceso a la salud, de lucha contra la pobreza, de facilidades para la generación de empleo, tiene que ver al final con un Estado que es enemigo y no aliado de los ciudadanos de todas las condiciones, desde el empresario de Medellín que produce riqueza hasta el joven afro condenado al atraso y la miseria en Buenaventura. La gente en las calles no alcanza a hacer la conexión, pero mientras sigamos con el actual sistema político y la ausencia de justicia oportuna y eficaz, no avanzaremos como sociedad. La constituyente falló al no meterse a fondo con el sistema político. El Congreso se ha convertido en el primer obstáculo para las reformas. Proponemos entonces un acuerdo institucional que incluya, aquí varios temas que hemos trabajado con Angélica, con Juanita, con muchos de ustedes durante mucho tiempo. Un acuerdo institucional que incluya eliminación del voto preferente como único mecanismo útil para acabar las microempresas electorales y garantizar paridad y alternancia en las listas cerradas para ampliar la participación de las mujeres en las corporaciones públicas. Financiación exclusivamente estatal de campañas de manera temporal y excepcional. Regresar al espíritu original de la circunscripción nacional del Senado, que era para garantizar la representación de las minorías. Creación de una autoridad electoral independiente con dientes para perseguir y castigar la corrupción electoral. Y óiganme bien, durante mucho tiempo, muchos años en el Congreso, me opuse por temas de representatividad a una idea que hoy yo creo que tenemos que evolucionar en el pensamiento. He reflexionado mucho y me he convencido que necesita el país, y es la siguiente: reducción del tamaño del Congreso en un 30% y disminución de sus gastos totales a la mitad, congelando sueldos, eliminando gastos de representación injustificados, esquemas de protección innecesarios y las unidades de trabajo del legislativo al servicio de los congresistas, reducirlas. En Estados Unidos hay un representante a la Cámara por cada 613,000 habitantes. En Brasil un congresista por cada 355,000. En Perú uno por cada 250,000. Y en Colombia tenemos uno por cada 179,000 habitantes. Hay que reducir el Congreso sin afectar la representación y presentaremos fórmulas para ello. También en materia de justicia, un acuerdo institucional que nos permita crear un sistema de justicia que llegue a todos los territorios, redistribuyendo los juzgados que hay y creando nuevos, avanzar en lo digital, diversificar procedimientos, fortalecer mecanismos alternativos de justicia y crear una justicia diferencial en los territorios. En lo estructural de la justicia, volver a la idea de una gerencia fuerte de la rama judicial y un tribunal de aforados para que los magistrados de las altas cortes tengan controles efectivos y nunca más volvamos a vivir la vergüenza del cartel de la toga. Esas iniciativas se aprobaron en la reforma del equilibrio de poderes que impulsamos con el exministro Yesid Reyes, quien también nos acompañó. Y lamentablemente la Corte Constitucional del momento las tumbó con una discutible tesis de sustitución de la Constitución. En lo institucional en materia de seguridad, la democracia colombiana no puede darse el lujo de continuar con una policía sin legitimidad. Este gobierno la colocó en una situación insostenible
de dar la cara por los desastres de sus políticas y enfrentar las gigantescas movilizaciones. Le propinó un golpe mortal a la policía. Necesitamos una policía que sea aliada y socia de los ciudadanos y no su enemiga. Impulsaremos entonces una reforma a fondo del sector defensa y seguridad que supere un modelo creado para enfrentar los desafíos del conflicto armado que ya no responde a las necesidades nacionales. La policía debe ser un auténtico cuerpo civil, independiente, que defienda la vida de sus compatriotas. Hay que desmilitarizarla, definir nuevas prioridades estratégicas y tácticas, escindir el Ministerio de Defensa, creando el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Protección de la Vida a cero costos, con la actual estructura de la Policía Nacional, y sustituir el SMAT por una unidad especial de protección del orden, la vida y la integridad, con nuevo enfoque y valores. Tercer acuerdo. Bienvenidos, doctor de la calle, doctor Sergio Fajardo, a este encuentro de Desmarcha. Tercer acuerdo, un acuerdo territorial. La pandemia y el paro demostraron que Colombia no puede seguir siendo manejada desde las oficinas del Ministerio de Hacienda y Planeación en el centro de Bogotá. La excusa justificada ha sido la corrupción en las regiones, y por eso hay que atacarla a fondo con un cambio del sistema político. No más ideas de lucha contra este flagelo, sino medidas de fondo para cambiar la política. Desde la Constitución del 91, la descentralización efectiva del país se convirtió en una promesa incumplida. La política se federalizó y el país se recentralizó. Cambiamos de los senadores caciques electorales de los 80 a los gobernadores caciques electorales de este siglo. No vamos a tener un Estado que funcione si no descentralizamos de verdad y no en el papel. Proponemos un acuerdo en lo territorial que debe incluir un reordenamiento con base en la protección de nuestras cuencas, del medio ambiente y la liquidación de las actuales corporaciones autónomas que no sirven para nada. Cada vez es mayor el desequilibrio entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Los recursos y el poder cada día se concentran más en la cabeza de la nación. Los alcaldes y gobernadores se convirtieron en limosneros del gobierno nacional. Proponemos entonces una baraja de todos los recursos públicos. Llegó la hora de barajar y volver a repartir, metiendo todos los recursos en un solo saco. El Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías y los tributos. Se requiere que los ingresos públicos, de nuevo, 30 años después, se redistribuyen y descentralicen de tal manera que los entes regionales dispongan de los recursos suficientes para asumir en forma real las competencias y funciones delegadas. Una sola cifra les voy a dar, que demuestra la catástrofe en términos de descentralización que tenemos hoy. Los departamentos y municipios de Colombia dejaron de percibir 108 billones de pesos entre el año 2002 y el 2014 por cuenta de los actos legislativos del 2001 y del 2007. Amigas y amigos de En Marcha y amigas y amigos de la Coalición de la Esperanza, tengo la satisfacción y el orgullo de haber liderado la ley más importante para este país en décadas, la ley de víctimas, como lo mencionó ahora Mayerly, que otorgó ciudadanía de primera categoría a más de 9 millones de compatriotas. Participé, bajo el liderazgo de Humberto de la Calle, en la construcción de un acuerdo de paz con las FARC, que puso fin a un conflicto con esta guerrilla de más de 50 años y dirigí su implementación en el Congreso. Logramos en el 2015 la aprobación de la reforma constitucional que acabó con la reelección presidencial, que casi acaba con la democracia de este país. ¿Ustedes se imaginan hoy al presidente Duque en campaña para la reelección? Como si no fuera poco lo que estamos viviendo. Afortunadamente la acabamos. Pero nada de esto es suficiente. Estamos mal y todos somos responsables.
Hice parte del establecimiento político de este país que no fue capaz de sacar el país adelante. Por eso, y porque estoy convencido de la necesidad de un cambio, tomé la decisión hace 3 años de salir de la zona de confort y recuperar independencia con un grupo de compañeros en esta lucha. A todos ellos, los jóvenes, los dirigentes regionales, los académicos, el comité programático que ha acompañado en marcha, los exministros, las mujeres, los líderes sociales, indígenas y afros que nos acompañaron, un reconocimiento muy especial. En mi caso siento que he debido salir desde allí, desde antes, ante la incapacidad e insolidaridad de ese establecimiento político que no resuelve los problemas de la gente. Pero siempre soñaba con hacer los cambios desde adentro. Finalmente me convencí que era una misión imposible. Más vale tarde que nunca. Me siento orgulloso de defender un ideario liberal que el partido en forma inexplicable abandonó cuando en el 2018 tomó la decisión, sin consultar a sus bases, de apoyar al gobierno de un partido que se opuso en forma tramposa y rabiosa a la paz. Las consecuencias de esa decisión saltan hoy a la vista, y su falta de coherencia y transparencia también. En el fondo de mi alma sé que en millones de liberales en los campos y ciudades de Colombia comparten conmigo este sentimiento. Defenderemos en las calles las ideas liberales de defensa de las minorías, de la paz, de la democracia, la equidad social y el derecho a la vida con convicción y entusiasmo. Con Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, desde la Coalición de la Esperanza, convocaremos a los liberales de todos los rincones del país a que nos acompañen en esta causa que es profunda y genuinamente liberal. Defenderemos la Constitución del 91 y el acuerdo de paz que tanto molestan y perturban a la extrema derecha. Estamos en esta coalición porque entendemos que es el momento de unirnos en medio de las diferencias y dar ejemplo a los colombianos. La diversidad de historias, ideas y luchas es su gran potencialidad, con la que convocaremos a muchos más sectores sociales y políticos para consolidar una opción de centro liberal para Colombia. Trabajar en equipo con Sergio Fajardo, con su coherencia ética y política y su compromiso con la educación, con Humberto de la Calle y su liderazgo indiscutible en las 2 grandes obras de Colombia en los últimos 30 años, con Juan Manuel Galán y su juiciosa tarea en la vida pública, su afán de renovación y la convicción con que defiende una nueva era en la lucha contra la maldición del narcotráfico, y con Jorge Enrique Robledo, con su lucha sin cuartel contra la pobreza y la desigualdad en el país y en defensa del campesino colombiano. Es sin lugar a dudas una gran oportunidad para impulsar el cambio que necesitamos. Confiamos en que más temprano que tarde nos acompañe el Partido Verde en la coalición. Ángela María Robledo, a quien hoy envío un saludo muy solidario, es un golpe al estatuto de oposición, la decisión con todo el respeto a la Corte Constitucional, y a muchos más liderazgos nacionales y regionales que esperamos. Las mujeres que nos guíen a la feminización del poder en la nación, los campesinos afros e indígenas que esperan la paz total en sus territorios. En fin, esta es una convocatoria amplia a todos los colombianos. Por ello, desde En Marcha ahora nos jugaremos a fondo, sin cálculos electorales, por estos 3 acuerdos: el acuerdo social, el acuerdo institucional y el acuerdo territorial. De la capacidad que tengamos para lograrlos depende en buena parte el futuro del país. Y la Coalición de la Esperanza es la que tiene las mejores propuestas, el talante democrático y la mejor gente para hacerlo. No mencioné dentro de los 3 acuerdos que proponemos el impulso a la paz y en la defensa de los derechos a las víctimas, porque está en el ADN de En Marcha, al igual que la defensa de los derechos de todas las minorías étnicas, las minorías sexuales, las minorías religiosas en Colombia. Serán prioridad en el gobierno de la esperanza. La no implementación del acuerdo de paz
ha sido la peor equivocación de este gobierno. Su implementación integral hasta el año 2030 será el comienzo del cambio y la recuperación del país. Vivimos la tormenta perfecta, la peor pandemia en un siglo, la movilización más grande desde el Bogotazo en 1948, con el gobierno más incompetente y el presidente menos preparado para enfrentar esta crisis. Un gobierno que ni entendió ni atendió la protesta, que no es una de las muchas que hemos vivido. Estamos ante un momento histórico de ruptura, como en 1991, que ni Duque ni Uribe entienden. Ellos quieren preservar el statu quo, la sociedad anclada a un pasado que ya no refleja la realidad nacional, y eso es inaceptable. A las instituciones debemos reformarlas a fondo, no con maquillaje. Pero al tiempo, hay otros sectores radicales que también quieren el cambio, pero sobre la base de la división, sin populismos autoritarios de izquierda o de derecha. Nosotros queremos y podemos cambiar para unir a los colombianos. Una coalición que cree en el liderazgo colectivo y no en mesías y caudillos, que cree en un cambio sereno. Seamos claros, lo peor que nos puede pasar a los colombianos es seguir como estamos. Hace 30 años, De la Calle lideró unos cambios para Colombia desde la Constituyente. Hoy se hace urgente avanzar en cambios más profundos sin destruir las instituciones, reformándolas. En En Marcha y en la coalición defenderemos un gobierno reformista que preserve la economía de mercado, la propiedad privada y un capitalismo emprendedor, solidario y sostenible ambientalmente, pero que entienda que es indispensable la construcción de un Estado más eficiente y más comprometido a intervenir para corregir las inmensas desigualdades entre individuos y territorios que no nos dejan avanzar como nación. Hoy es el día C para En Marcha, la C de Colombia, la C de Constitución, la C de Cambio, la C de Coalición y la C de Centro. También. Seguiremos en las regiones escuchando a jóvenes, mujeres, empresarios, trabajadores y líderes sociales para enriquecer la propuesta que hoy presentamos y la de la Coalición de la Esperanza, que escogerá en consulta popular en marzo su candidato para competir y triunfar en la primera vuelta de mayo, su candidato o su candidata para triunfar en la primera vuelta de mayo. También presentaremos una lista de lujo al Congreso, con caras nuevas, frescas, comprometidas con el cambio de una institución que hoy no es útil para la sociedad, algunas de las cuales nos acompañaron durante toda esta tarde. Hoy no es el día de anunciar candidaturas que para mí son una opción, no una obsesión. Hoy es el día de anunciar a los colombianos que estamos en marcha por la esperanza.